4. ¿Qué pasa, amiga? ¿Qué tal estás? Muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contenta y muy emocionada con lo que traemos hoy entre manos. Madre mía, porque hoy tenemos un programote. Menudo programote. Esto es, vamos, nos hemos puesto serias. Pero serias, como bien dices. Qué bien hacer lo de la carita. ¿Has visto? Bueno, una pregunta muy rapidita que te tengo que hacer, que has desayunado. Uy, he desayunado 2 veces. Como un hobbit. Sí, me encanta el doble desayuno. En el primero mi joyo con mi leche de avena Alpro, que ya nos han dicho por ahí que nos tienen que patrocinar, y mi Efectivamente. cafetito, y en el segundo me echo una tostada con aguacate y un tecito. qué ¿Y bueno. tú? O sea, has hecho desayunito y como brunchito, ¿no? Un Bueno, poquito. vale, ya, llámalo brunch, llámalo ser una guarra. Qué bueno. Pues yo he desayunado un croissant de jamón dulce y queso. ¡Oh, qué Que me soy yo rico! mucho de dulces y salados a la vez, con un cortado. Y Has luego me he pedido. desayunado rico para poder contarlo. Efectivamente. No, porque pasa que he salido del gimnasio y digo, ya que he quemado calorías, pues las tendré que recuperar. A ver si es que voy a desfallecer, ¿no? Y Claro. entonces al final pues me he comido un croissant de jamón dulce y queso, que es uno de esos pequeños pecados, o sea, como un placer pecado, porque es como dulzón y luego tiene el salazón, porque el queso es malo, en plan tranchete, ¿sabes? En plan Sí. asqueroso, goma. Pero a mí me encanta esa mierda, entonces digo, ay, me lo he comido así como un conejito, ¡Qué linda! como un conejito carnívoro. ¡Le buen rollo! Una imagen muy creepy acaba de venir a mi cabeza. Bueno, vamos a contar esto muy rápido porque vais a ver que empieza la magia en DAF. Y es que a raíz de unos sucesos que Isabel conoce a una chica, yo conozco a otra chica, que os las presentaremos en breve, que ambas dos han sufrido un poco de abuso, ya sea por parte de clientes o por parte de grandes empresas, respecto a la autoría de las obras que han producido como ilustradoras. Entonces, interrúmpeme cuando quieras, por No, es favor, que lo Isabel. estás haciendo muy bien. Entonces, las hemos contactado, amablemente han dicho que sí, porque son, además de excelentes profesionales, unos soles de mujeres. Las hemos contactado para que cuenten sus casos y además Isabel, que tiene muchísimos recursos, conoce a Marta, ¿Cómo te que tira es, del pelo tu amiga? que es una abogada especialista en derechos de autor, que también ha tenido a bien juntarse con nosotras esta tarde. Que agradecemos desde lo más hondo de nuestro corazón. Sí, porque las tres están donando su tiempo y paciencia con nosotras para hablar un poco de ese tema que nos atañe a todos como profesionales y como, bueno, todo el mundo que está estudiando, pues también es una cosa que tienen que saber. Es un campo, hola, es un campo, es un campo amplísimo y por desgracia desconocemos todas las variantes o todas las infracciones que se pueden cometer, desconocemos hasta dónde podemos llegar. Quejándonos y reclamando pues nuestra autoría de estas obras, ¿no? Y un poco y que muchas veces nos da hasta miedo el plantearnos que tenemos que informarnos sobre esto porque da un poco de vértigo y es normal el saber cuáles son nuestros derechos, hasta dónde podemos o no podemos estar protegidos, cómo defendernos. Muchas veces yo creo que todos lo hemos hecho, hemos mirado a otro lado, como que no existe el problema, pero el problema está ahí. Os invitamos a que entréis en este mundo de nuestra manita y que bueno, pues eso, que descubramos un poco cómo protegernos, cómo solucionarlo o hacia dónde podemos dirigirnos para prevenirlo o eso, para poner una solución. Qué mal hablo hoy de los nervios que tengo, mira. Que no, que lo haces muy bien, no te preocupes. Mari. Yo quería decirlo, lo pondremos luego también, Isabel lo pondrá todo en la caja de descripción, pero Marta, la que es abogada especialista, asesora, cobra por estos servicios. Si os veis en una situación similar a las que nos van a contar nuestras invitadas o en alguna situación que no se parezca pero que tengáis dudas, podéis contratar a Marta y ella os ayudará a gestionar las cosas pues como buenamente se pueda y claro, como profesional que es, ¿no? Pondremos todos sus detalles aquí y ya está, contactarla si os hace falta. Nosotras dos como individuales, como DAF, no vamos a ser capaces de responder preguntas. No vamos a daros un buen consejo, porque tampoco tenemos todos los conocimientos, que por eso están ellas aquí. Eso es. Entonces, por eso está esta gran profesional que es Marta CDS, de Cola de Perro, para poder guiaros y eso, y a través de sus servicios poder encontrar de nuevo la solución, porque no lo he dicho pocas veces. Claro, no, pero de eso se trata un poco, que nosotros vamos a ser un poco
hemos sido o el canal o las vías del tren que han unido a estas 3 personas y que van a contar 2 casos, pues uno de una manera, otro de otra, y entonces Marta pues, nos hablará en cuestiones generales. Para cosas particulares, contactarla a ella y todo lo demás, tarifas y lo que le tengáis que pagar, esto ya lo habláis con ella, y dudas y preguntas también con ella. Nosotras os ponemos estas profesionales al alcance para, bueno, pues para que tengáis más información, que de eso se trata. Muy bien dicho, amiga. Pues os dejamos con el episodio. ¡Tarán! ¡Tata! Y ya estamos grabando. Bienvenidas a todas y muchísimas gracias por participar hoy en esta charla tan interesante sobre la vulneración de derechos que tenemos como autores que somos, como profesionales de la ilustración. Tenemos a Jenny Espinosa, obviamente, copresentadora del DAF, a Marta Teresa de Cola de Perro, abogada y asesora especializada en estos casos, María Ortiz, ilustradora y diseñadora gráfica asturiana, y Julia Sagramola, ilustradora, cartunista, diseñadora de origen italiano que está viviendo aquí en España. Así que, bueno, perdona Jenny porque estoy aquí yo ya soltando la parrafada y no te he dejado hablar. No, si lo estás haciendo tan bien que yo, oye, mira... Pero... No, teníamos muchísimas ganas de hacer un programa así. La verdad es que muchas gracias a todas por estar con nosotras, por acompañarnos en este ratito, por vuestra sabiduría y por vuestro tiempo. Y bueno, hablamos de los derechos que tenemos como ilustradoras, como autoras, y nadie mejor que Marta como para estar aquí con nosotras y aconsejarnos, darnos un poquito de tip de las cosas pues bueno, pues que a veces nos pasan o que no sabemos cómo gestionarlas, ¿no? En nuestra profesión. Yo agradeceros a vosotras esta oportunidad, pero me gustaría recordar que más allá de los tips o las herramientas jurídicas, lo importante del programa de hoy es la oportunidad de colectivizar y de compartir experiencias, ¿vale? Que es algo que en este trabajo que es tan solitario, tan individualista, no suele ocurrir, ¿vale? Entonces, más allá de agradecerme a mí lo que puedo aportar por mis conocimientos, que es agradeceros a vosotras y a las compañeras que participan, a Julia y a María, compartiendo experiencias que además no son agradables, que son tremendamente desagradables y duras, porque sin colectivizar, sin hacer colectivo, sin juntarnos, sin conocer qué está ocurriendo, cómo se mueve el mercado, pues nos seguirán yendo las cosas un poco regulero, ¿no? Y compartir información nos da poder, nos empodera y nos da seguridad para que cuando se repitan estas experiencias saber cómo actuar o no actuar. O sea que más allá de mi experiencia o lo que yo pueda aportar aquí, muchísimas gracias a todas por colectivizar. Gracias de nuevo. Gracias a ti. Qué bien. Pues nada, tenemos 2 casos que nos sirven como ejemplo un poco de las cosas que vivimos día a día. Uno es el de María, que es a nivel un poco más local, y el de Julia, que es ya a nivel global y muy tocho. Entonces, María va a empezar compartiéndonos su experiencia y luego la hará Julia, así que María, te cedo la palabra. Gracias, Isa. Nada, como decía, lo mío es a pequeña escala y de hecho ha surgido todo en la ciudad en la que vivo, que es en Oviedo. Entonces, bueno, como introducción, me llamo María Ortiz y como os decía, vivo en Oviedo y os vengo a contar una historia que me ha pasado hace relativamente poco. De hecho, si os metéis en mi perfil de Instagram podéis ver con más detalle lo que ha pasado. Y es que hace un par de meses un colectivo de vecinos de Oviedo me encargó una ilustración a través de una persona que representa un partido político de mi ciudad, con el que ya llevaba trabajando varios meses y a priori es una persona que respeta la profesión de ilustrador. Bueno, la imagen constaba del barrio de los vecinos y más en concreto de la fábrica de gas, que es un lugar ahora que está en desuso y querían reclamar o reivindicar más bien que eso se debería de aprovechar para eventos culturales, exposiciones, conciertos, etcétera. El caso, a mí me pareció una idea estupenda, hice la ilustración firmada y me dio a cambio de ella un X dinero, ¿vale? Pero todo esto sin contrato, cosa mal por mi parte. En ese momento ya sabía que la ilustración se iba a usar con cierta libertad, bien sea para cartelería, para flyers, para poner en las redes sociales.
pero nunca imaginé que si no estuviese de acuerdo en alguno de sus usos se me tacharía pues como persona que carece de conciencia social o se pondría en duda mi moral. Y esto lo digo porque al mes de que pasara esto estaba caminando por la calle y me encuentro una réplica de mi ilustración pintada en la pared de un local, que no estaba relacionada directamente con la persona que me encargó esa ilustración, ¿no? Entonces me puse en contacto con esa persona que me lo encargó para entender qué estaba pasando, ¿no? Y él no entendió, perdona, para nada mi desconcierto. De hecho, me dijo que cómo estaba quedando y que si se había acabado el mural. Y yo, claro, obviamente le respondí que no, que yo no era la que estaba realizando ese mural y yo no podía saberlo, porque aunque fuera la autora de esa ilustración, no estaba realizando esa obra que estaba siendo copiada, ¿no? Y bueno, no me parecía justo ni que me lo hicieran sin sin haberme avisado, ni que me lo hubieran dado la posibilidad de haberlo hecho yo, cobrando de forma o de forma altruista, que eso ya cada uno puede tener su opinión. Bueno, me dijo que me llamaría esa tarde, cosa que no hizo. Entonces me puse en contacto con el propio local donde habían hecho la pintada. Y para mi sorpresa empezaron a hablarme que sí de sus ideologías, de sus motivos por los que hicieron ese mural, defendiendo incluso, poniendo en duda mi ideología, diciendo que al final esto que estaba haciendo estaba mal, ¿no? Pero claro, yo no vengo a cuestionar los principios de ellos, sino yo vengo a defender los míos como profesional. Entonces les dije que eso era un calco de la ilustración y me dijeron que bueno, que todo correcto, que se pondrían en contacto con el responsable. A los pocos días me pasaron por privado un vídeo de cómo estaban borrando el mural y aparentemente ya habían entendido por qué su acción no era correcta y cómo habría que haber sido procedido y ya estaba solucionado, ¿no? Y me dijeron que iban a realizar un manifiesto en las redes sociales de lo que había pasado, cosa que me pareció maravillosa. Y bueno, se lo agradecí muchísimo. Aparentemente ya estaba todo solucionado, pero aquí es donde llega el problema. Y en ese manifiesto no se exponían las cosas claras. Al final parecía incluso que yo tenía la culpa. Ponían incluso en duda mi conciencia social, ¿no? Así que ese mismo día dije yo, bueno, pues mira, ellos hicieron un manifiesto, pues voy a hacer yo el mío. Entonces yo subí un vídeo a Instagram contando lo que había pasado de forma totalmente educada, mostrando los motivos que exponía independientemente de lo que representara ese colectivo. Y bueno, por supuesto que me hubiera encantado participar en ese local o en otro mural que me encargasen ellos, ¿sabes? Pero me parecía importante que entendiesen cuál era el procedimiento correcto. Bueno, pues a partir de ese vídeo se formó la de Dios, salieron muchísimas personas a mi favor y otras cuantas en contra, pero lo peor de todo es que exponían sus motivos contra mí y mi profesión diciendo que no tenía conciencia social y como creativa, diseñadora gráfica, ilustradora, si trabajo para este tipo de colectivos debería de ser de forma gratuita. Y al parecer llevaban haciendo lo mismo con otros ilustradores que no se habrán quejado y no me extraña viendo la respuesta. Y recordemos que no me dijeron nada, o sea, ni me pidieron permiso para copiar esa ilustración, ni me pidieron permiso, ni me dieron la opción de que yo la hiciera. Y lo triste es que también estamos hablando de ideologías de izquierdas, las cuales a mí me representan la mayoría de las veces y que considero un gran apoyo a la cultura. Y, y joder, que al final soy una chica que está empezando, que casi no llega a final de mes y que está preparando unas oposiciones, ¿sabes? Lo que menos quiere es que le digan que no tiene conciencia social por pedir explicaciones o una remuneración por sus derechos pertinentes, ¿sabes? Y no solo eso, es poner de manifiesto lo ocurrido y que se me tache de profesional con poca conciencia social y que va en contra de su ideología, menos. Y con esto, bueno, llego a la conclusión de que hay una fina línea entre el artista y el creativo a nivel profesional al de va, tío, hazme un dibujo, ¿sabes? Que es por una buena causa.
que le ponía de ejemplo a Isa que a mí la panadería de al lado de mi barrio, ¿no? Yo sí le digo a la panadera que si me regala una barra de pan, porque ese día necesito comer, ves una buena causa, que tengo hambre, pues no, y no la tacho ni de mala persona ni de mala profesional porque le pido ese favor y ella tiene que tener el derecho a decirme si me la da o no. Pues es que es igual, yo creo. Y finalizar diciendo que una vez acabado todo esto me puse en contacto con la persona que en un principio me pidió esa ilustración y quería saber si lo podía poner en una lona de tamaño de 2 metros. Le dije que esa ilustración no estaba preparada, o sea, no tenía la resolución suficiente para ese tamaño y me dijo, bueno, entonces no te importará hacerla gratis, está dentro del presupuesto, ¿no? Que te había marcado al principio. Y me di cuenta que todo lo que había pasado, todo ese revuelo no sirvió para nada, o sea, para nada. Y claro, esto al final es algo pequeño probablemente en comparación con otras copias que hay más a nivel nacional o internacional, que esto me ha pasado al lado de mi casa. Pero a mí no me parece para nada algo pequeño. Pero para nada en absoluto. O sea, no le quites valor por el hecho que haya pasado al lado de tu casa al ahorro económico, ¿vale? Del cual se están beneficiándose, haciéndote además, interpelándote a tu supuesta conciencia social para que les hagas un trabajo gratis. Cuando encima los que han cometido una infracción son ellos, ¿vale? Tanto quien te lo encargó como quien lo ejecutó. Porque no olvidemos que una infracción de derecho de autoría, ¿vale? Es utilizar sin permiso una obra y tú has generado una obra y no tenían permiso para hacerlo, independientemente de que no hubiera contrato, ya hablamos de ello. Y es una infracción tanto civil como penal. Así que quien alega precisamente a tu conciencia social, ¿dónde está la suya en los derechos de los trabajadores y de los profesionales? Porque lo que hay y en ese sentido sí que te agradecemos la labor que estás haciendo de educación, aunque sea a nivel local, a nivel de Oviedo, esta pelea que has tenido tú sola como un David, como un David contra un Goliat, ¿vale? Porque es algo que ocurre constantemente, que equivoquen, ¿vale? Una posible conciencia que pudiéramos tener con el hecho de que a ti lo que te han hecho es un encargo, ¿vale? Entonces, hay que intentar educar, evangelizar y hay que visibilizar más este tipo de situaciones porque si no todo el mundo va a creer que efectivamente dibujar es algo que hacemos porque queremos o por conciencia, ¿no? Al de la lona me pregunto si le han pedido que por favor imprima la lona gratis. Seguramente no, ¿vale? Claro. Y por otro lado dices, bueno, no firme un contrato. Vale, sí que es un error no dejarlo claro en los presupuestos o de forma por escrito en un contrato, pero en ese sentido la ley de propiedad intelectual es súper proteccionista y establece que los fines para los que se ceden es para el uso que quedó pactado entre las partes o que se deduce de las dos partes. Y desde luego la cesión a terceros no estaba para nada en ese presupuesto. Con lo cual, los que están infringiendo la ley, tanto en ámbito civil como penal, son ellos. O sea, que gracias por haberlo hecho público, por no haber callado y por haberte negado. Aunque efectivamente esto seguramente tenga, que es lo triste, todo esto unas consecuencias a corto plazo en cuanto a la contratación, pero también te pondrán en valor tu trabajo como profesional, no trabajar a costa de cualquier situación y en cualquier condición y responder ante determinadas condiciones laborales, pues como se tiene que responder. O sea que es muy triste que te hayas visto totalmente, bueno, pues rodeada de una situación muy fea, porque la han hecho fea, o sea, ya no solo están infringiendo y diciendo un uso no autorizado, sino que además han utilizado, bueno, han intentado denigrarte a nivel personal y acusándote a nivel personal. Yo creo que aquí es importante, vuelvo a repetir la palabra colectivizar, o sea, reclama de todas las asociaciones el apoyo y que se manifiesten, que no te manifiestes tú sola. O sea, que manifiesten que es un trabajo por encargo, que es un trabajo de ilustración por encargo y cuáles son los fines y hasta dónde no. Desde luego, me parece que es el momento de que te apoyen. De hecho, uno de los motivos por los cuales contactamos a María fue porque nos pareció terrible que había compañeros ilustradores que consideramos profesionales también que no entendían a María y que de algunas tasas ofrecía, pues yo lo hubiese hecho gratis. Añadía, si no hubiera tenido lío, que es claro.
Y por eso es tan importante, ¿no? Hablar de ello y exponerlo e intentar hacer un poco la labor de educar. Y conocer dentro del sector cuáles son las razones por las cuales jamás deberíamos trabajar gratis, ¿no? Eso da para otro podcast, lo hablábamos fuera de micrófono antes también, ¿no? Pero desde luego no nos pueden exigir nuestro trabajo gratis, como no se lo exigen a cualquier otro profesional o cualquier otro producto que compren. Entonces hay que dejar de, o sea, están muy consentidos y maleducados, y eso en parte ha sido responsabilidad nuestra, ¿no? Como creadoras, como ilustradoras, y eso hay que ponerle un poquito fin, ¿no? También tenemos un problema, yo creo, muy general en nuestra profesión, es que nos vemos muy pequeños siempre. Como estamos trabajando normalmente solos o en un coworking, nunca nos vemos al mismo tamaño que una empresa grande, aunque sea, ¿sabes? Una cosa, pues lo que tú dices, local. Es que yo creo que no hay caso tampoco pequeño en este sentido. Yo muchas veces hablando con Isa, cuando hablamos de presupuestos, cuando hablamos de negociación de contratos, siempre digo una cosa que luego me la tengo que aplicar, la tengo que pensar para aplicármela a mí, que es tenemos que vernos a nosotras mismas como un edificio de 20 plantas y 500 trabajadores también, ¿no? No somos una persona pequeña a la que se puede acusar, y yo creo que estos casos, ponerlos sobre la mesa y discutirlos y eso, hacer que la gente entienda pues que no se trabaja gratis y eso, pues es súper importante, yo creo. Julia, sí, visibilizarlos. Sí. ¿Querías comentar algo, Julia? Sí, quería comentar yo también algo parecido a lo de Jenny, porque cuando empiezas, quizás si no tienes alrededor una red de profesionales que te puedan aconsejar, te puedes sentir como que estos encargos, que son los primeros, son como un favor que te están haciendo, como si alguien te está dando para comer, que literalmente es verdad, cuando estás empezando es muy importante tener estos primeros encargos, pero en estas situaciones es donde eres más frágil y donde la gente se aprovecha más, porque tú no sabes muy bien cuáles son tus derechos y te da miedo de ser una persona pesada. Además, como mujer tienes este miedo más de sentir que quizás eres pesada y que si pides más te portas mal, y entonces alguien que está al principio quizás filtra un poquito esto de poner cosas dentro de un contrato, de poner las cosas claras, y es donde allí hay mucha gente que se aprovecha, y tristemente son cosas que yo aprendí un poco gracias a ejemplos de colegas, pero también por errores, y creo que es muy bueno e importante tener espacios como estos donde se puede hablar, porque los que son más jóvenes no hagan esos errores y se sientan más seguros, aunque quizás estos trabajos de verdad son muy importantes y le cambian el mes, pero acordarse de que tú tienes todos los derechos de ser respetado como profesional, porque es tu trabajo. Entonces, sí, es nuestra pasión dibujar, pero yo dibujo por pasión en mi habitación cuando quiero, ¿no? Porque alguien me está encargando una ilustración específica sobre un tema específico, con una fecha de entrega y con todo lo que sea. Entonces, de todas maneras, no pongamos el peso solo en la gente que empieza, porque esto ocurre en todas las etapas, especialmente en quien empieza, pero en todas las etapas. Nos asustaríamos de conocer las condiciones en las cuales pues gente a la que respetamos o admiramos puede desarrollar a veces trabajos o ceder, porque efectivamente tú hablabas de la pasión, ¿no? Pero eso es nuestra cara y nuestra cruz, es decir, nos hace ser súper creativas, que es algo pasional, que es algo vocacional, y a la vez nos genera mucha inestabilidad e inseguridad, porque pese a que trabajamos bajo encargo, con unas directrices y un objetivo concreto, le estamos poniendo una parte muy nuestra con la que queremos sentirnos identificadas, y a veces, bueno, que además en el caso de las mujeres, el síndrome del impostor, ¿no? Será justo lo que pido, lo que no pido. El que está enfrente siempre va a estar ahí, y mientras no compartamos información, mientras no nos creamos que somos profesionales, y lo somos en el mismo momento que recibimos un encargo para un tercero y no es un trabajo personal o propio, ¿vale? Estamos trabajando gratis y estamos además dinamitando el sector en el cual queremos seguir trabajando. Es decir, si este tipo de condiciones, este tipo de abusos, este tipo de condiciones se dan cada 2x3, preguntémonos por qué es tan complicado vivir de esto a partir de los 40 o vivir exclusivamente de esto. Porque mientras igual no tenemos que pagar una hipoteca, un alquiler o queremos ser madres, pues nos da para aguantar. Pero cuando realmente necesitamos llegar a fin de mes, pues la profesión de ilustradora precisamente
en algunas condiciones pues no es para nada viable, ¿no? Entonces sí que hay que poner el peso en la gente que empieza porque se sienten muy solas, muchas veces no saben a quién acudir o tener referentes, por eso es tan importante, bueno, pues también que haya asociaciones, pero también compartir, dejar de ocultarnos información, no te digo el precio porque igual me quitas el trabajo, sino compartir ese tipo de información, pero igualmente, ¿vale? Esto ocurre en todas las etapas. Sí, que creo que es muy todas. importante acordarse que somos todos una comunidad y que esto, por supuesto, que dices es que si va bien al que sector o a la comunidad, mejor no será ir a nadie también individualmente, aunque este trabajo en concreto se lo lleve esta compañera. Exacto, yo en Italia con nuestros colegas hemos hecho como un grupo privado donde la gente se puede aconsejar para presupuestos, porque nos damos cuenta que en los últimos años los precios se bajaron mucho. Y Tiran los entonces, precios. sí, hay mucha gente que quizás no sabe que se puede pedir más y entonces compartir estos precios para que se sepa que yo pido esto y que se puede pedir esto y que quizás se puede intentar a subir los precios en vez que siguiendo a bajar todo. Y negociar condiciones, no solo las tarifas, hay otras series de condiciones donde también está el dinero, ¿no? Y eso muchas veces, pues sí, compartir, colectivizar, informar, formarnos también en cuestiones no solo del lápiz, sino en cuestiones aburridas como las jurídicas. Y tan necesarias. María, ¿querías añadir algo a esto que estábamos hablando? Sí, yo que al final soy la más pequeña en ese sentido, ¿no? Yo por lo menos he notado mucho un cambio de hace 4 años ahora a nivel profesional. De hecho, yo estudié en una escuela de arte y no teníamos conocimientos suficientes ni para ser diseñadores gráficos ni para ser ilustradores a nivel profesional de forma individual. O sea, no teníamos conceptos bien sea de términos legales o bien sea conocer a referentes, ¿no? Yo creo que eso es un fallo bastante grande y no fue hasta que me fui a Madrid de prácticas y vi a un diseñador y a una ilustradora que dije, yo, hostia, ¿se puede ser ilustradora? Y me dijo, sí, trabajo para una agencia que está en Estados Unidos. Y yo, ¿se puede trabajar en Estados Unidos en serio? O sea, no era consciente de eso. Y hasta que no te das un golpe con la realidad o te topas con alguien. Y hace 4 años estaba haciendo ilustraciones para ofertas de chupitos de un pub y ahora hace un año saqué, gracias a una editorial, mi primer cuento infantil, ¿sabes? Junto con la escritora, y es como mi yo de hace 4 años y mi yo de ahora ha evolucionado un montón, pero sobre todo tanto a nivel de autoestima, porque lo que decías antes del síndrome del impostor, que está ahí siempre presente y más cuando trabajas sola, y también el desconocimiento del sector, porque además si eres de Oviedo, si eres de un sitio que hasta que no conocí, y ahora que estoy conociendo a Isa y que podemos hablar más de estas cosas, estoy aprendiendo muchísimo más que podía haber estado aprendiendo durante un año yo sola en mi habitación buscando cosas en internet. Es que Internet ha llegado para que nos plagie más fácilmente, pero también para conectarnos mucho más fácilmente entre todas y fortalecernos también, ¿eh? O sea que... Exacto, quería poner de hecho un ejemplo que le pedí permiso al autor, Juan Valdecillos, porque le acaba de pasar recientemente. Le contactó un gran periódico estadounidense, él está editando en España principalmente y claro, la noticia fue pues muy grande, un buen presupuesto y todo para ayer, pero muy contento. ¿Qué pasó? Que cuando le entregan el contrato, a posteriori, después de haber entregado el trabajo ya, el contrato es una hoja y media, pero demoledora. O sea, cedía todos los derechos, derechos que yo ni siquiera había leído nunca, ni en el libro blanco, ni en la guía ninja. O sea, todos los derechos. Y me lo comentó. Además, él simplemente me había contactado para preguntarme por uno de los archivos que le mandaban firmar, el 8B Ben o el W8Ben. Sí, el clásico. Tenía adjuntado el contrato y le dije, oye, ¿te importa que lo leas? Sí, sí, léelo. Le pregunté, ¿es el primer contrato de este tipo que firmas? Sí. Y entonces ya le dije, mira, pues te voy a dar un bajón, pero te lo tengo que decir. Y ahí le conté todo, contactó a otras ilustradoras también, que le dijeron lo mismo. Él tenía mucho miedo de contactar a esta gran empresa, porque claro, se ponía en la tesitura de decir, ya he hecho el trabajo, me voy a quedar sin dinero, van a romper el contrato y hasta luego. Pues oye, mira, vamos a poner aquí una gota de positivismo, porque la empresa dijo,
Vale, quitaron todo eso, dejaron simplemente el derecho de primera reproducción y además que era un contrato que iba a servir para todas las imágenes que hiciera, consiguió que solo se quedara en esa imagen. O sea que gracias a apoyarse en el colectivo, informarse, decir no, que a veces cuesta mucho, pero es muy necesario, consiguió tener de vuelta algo muy positivo. Así que, Julia, vamos a pasar contigo. Cuéntanos tu historia, que aquí hay tela que cortar, pero bien. Tengo bastante historias desde, creo la primera vez que me copiaron, bueno, no que me copiaron, que encontré mi trabajo usado en otro contexto que no fuera donde lo permití yo, creo que era 2012 y ilustré por pasión, por un regalo a una amiga, un perro salchicha. Es muy irónico porque lo ilustré para Gemma Correll, que le pasa todo el rato que le cosas, entonces muy irónico que me esto. Y este perro salchicha lo encontré en 2012 en Colombia como logo de una tienda de allí, porque una chica que me sigue me contactó diciéndome, mira, vi que están usando esta ilustración tuya modificada y me parece muy mal y te lo quería decir porque estoy segura que no lo sabes. Y entonces desde allí fue mi primer momento de shock, de estar muy mal y pasarme unas semanas fatales buscando abogados y informaciones, porque esta gente se hizo todo el diseño entero de la tienda basado sobre este perro salchicha que salta. Y desde allí eso fue el primero. Este perro salchicha también sigue estando por internet, viajando en Pinterest y siendo querido muchísimo por gente que quiere hacer camis en China, en AliExpress, o gente que hace tazas en Redbubble. Y la última cosa que me pasó con este perro salchicha exactamente fue hace unos meses que una otra chica que me sigue me dijo que le encantaba mi tapiz por Urban Outfitter. Y no sé si puedo decir esto, pero bueno, ya dije el nombre, pero hay un tapiz en Urban Outfitter que está con un perro salchicha que corre. Y cuando lo vi, me parecía muy similar al mío y entonces tuve que buscar un abogado en Estados Unidos para que me ayude. Y entre estas dos cosas me pasaron más. Creo que toqué bastante todas las posibilidades de copia, de verdad. Desde una chica en Brasil que hacía camisetas de los Ramones y las vendía como autónoma ella para su marca de ropa pequeñísima que se había construido con serigrafías hechas de baja calidad, hasta una marca francesa de ropa que me miré antes cómo se llama porque ya no me acuerdo de este nombre francés, que se llama Duparel o Même, que es también una marca que va por toda parte en Europa, creo, que tenía un pijama con un mostrito que era muy similar a un mostrito que había hecho yo. Y esta también la vi por casualidad, porque una amiga la había comprado a su hijo porque le encantaba. Y claro, le encantaba porque había visto el mío y se acordaba. Y entonces pensaba que era mío. Y la otra más ridícula, andando por la calle aquí en Gracia, una tienda de ropa para niños en tema punk, que tenía en la ventana, al lado de mi taller, pasando para tomar un café, tenía en la ventana una ropa para niño con una ilustración mía de los Ramones. Así, no sé de dónde queremos empezar con esto. Yo siempre digo que si no te quieres llegar a un disgusto, no busques tus imágenes en internet, ¿vale? O sea, si quieres llevar un disgusto o quieres decir, mira, pues voy a por todas y voy a empezar a enviar facturas, cógete y busca en cualquiera de los buscadores, desde Google Images, Bing, Tiny, o sea, Tineye, ¿vale? Que ese es el mejor para buscar imágenes, entonces tú buscas. También digo que, en principio, la mayor parte de la gente que lo está usando, pues evidentemente tendría que haber pagado por ello, pero igual no está haciendo gran negocio. Pero que si están haciendo gran negocio, te vas a acabar enterando. O sea, eso llega a ti de una u otra forma, siempre. Sí, siempre, ¿vale? Entonces, de la forma más casual o porque tiene que acabar llegando, porque eso es un hecho, ¿no? Entonces, también hay que discriminar, porque si no también estaríamos tensionadas toda la vida y peleándonos toda la vida frente a quién, ¿no? Realmente voy a ir a por todas y a quién le voy a dar un susto y le voy a pedir que lo retire, ¿no? A quién le voy a enviar la factura correspondiente y la indemnización que corresponda o con quién voy a contactar diciéndole qué estás haciendo, ¿no? O sea, y esa es la
labor un poco de evangelización o educación que nos toca, ¿no? De tener que explicar al que está delante que es que no puedes coger mi imagen. No, es que algunos te dirán incluso, es que te he mencionado. No, da igual. Sí, esto me Y hay pasa todo el otros que rato no, por que firman, te Instagram. quitan la firma y se la Sí. ponen ellas y sabes que, bueno, pues es gente seguramente con muy poquita autoestima. Así que tienen doble problema. Yo estoy un poco de luchadora con estas cosas por un tema de principio, porque me molesta mucho ver que es muy automático por la gente usar una imagen que buscó en Google. Y entonces, si tengo tiempo libre y ganas de pelear, o también simplemente de ponerme a escribir a alguien, si encuentro un dibujo mío por Instagram, le digo, y no me gusta el contexto, porque tal vez quizás no digo nada por unas realidades que me gustan de temas, por ejemplo, políticos, de feminismo o cosas de fanzines. Jo, Julia, pero aunque te guste, creo que el toque, incluso diciendo, podéis seguir usándolo, pero mencionándome, Exacto, hay que hacerlo. De hecho, te agradezco esa actitud porque esto no es lo lo hago. habitual en este sector. Habitualmente nos cruzamos de brazos, somos un sector muy poco activo. Por eso digo que en función de quién tengas enfrente, la actitud será diferente. En plan, te doy un toque por privado, te cuento lo que hay, gasto mi tiempo porque lo estoy gastando o voy a por todas, porque aquí al final hay un negocio que estás explotando y que te estás beneficiando, ¿no? Pero incluso aunque estemos de acuerdo en los fines que se están usando en nuestras ilustraciones, ¿vale? Al final es como una cuestión educacional. Yo recuerdo que yo lancé una ilustración, ¿vale? Con motivo del 8M, además la lancé con la licencia abierta para que se usara pues con motivos que todo tuviera que ver con el feminismo, la mujer sin ningún tipo de problema, pero sin derecho a transformarla. Y yo me encontré de repente, y por un lado me hice una ilusión brava, que un colectivo muy importante de Argentina la había teñido de verde. Claro, porque ellos cuando hicieron la reivindicación de la... Claro, entonces yo la vi y, insisto, en mi primera reacción fue, ay, la están usando, qué guay, porque además era una ilustración que yo había lanzado de forma abierta, con licencia abierta y tenían permiso para usarla, ¿vale? Pero ni todo me puse en contacto con ellas, que simplemente con haberme contactado, pidiéndome que a ver si por favor la podían poner en verde, la mía era totalmente roja, para que os hagáis una idea, de hecho simulaba la sangre, con lo cual también tenía ese juego de menstruar, etcétera. Os que os hubiera dejado, es más, os dejo que sigáis usándola, pero la próxima, por favor, contactar y pedir permiso. Y ya te digo que mi primera reacción fue una ilusión increíble que alguien, yo publico 4 cositas, o sea, que hubiera utilizado, se hubiera sentido identificada como ilustración como para querer usarla en un movimiento con el cual me sentía tan identificada, y que yo apoyaba tanto, ¿no? Pero incluso en esos casos, ¿no? Lo comentaba antes también María, es que parte de la decepción es que supuestamente era gente de izquierdas la que lo estaba usando, pues que hay que educar a todos, y más cuando equivocan nuestras posibles afinidades o nuestros posibles fines sociales, porque encima somos un colectivo también bastante concienciado, que nos gusta participar de diferentes pues iniciativas o actividades, pues también hay que darles el toque, ¿eh? Y eso nos falta mucho, darles el toque. Y yo no puedo dejar de hacerlo cuando tengo tiempo porque no me parece justo que la gente piense que de verdad que buscar en Google signifique tener derechos de usar una imagen. Entonces lo hago, también no voy a pelear porque no tengo ganas, pero digo, veo que estás usando mi ilustración, feliz que te guste, pero tienes que ponerme un tag. O deja de tienes usarla, que pedirme porque permiso y luego y además citarme. Sí, exacto. Porque hay gente que se permiso cree que por citarte ya pueden usarlo, ¿no? Claro. Es que esto me Y ha ocurrido, yo ahora estoy dando también... talleres en la administración a técnicos de cultura, me ¿no? parece muy bien Y esto. me dicen, no, es que con que menciones, no. Y además, no sé, está pasando últimamente de notar mucho esto en Italia, pero estoy segura que pasa también aquí. Asociaciones o realidades que se han hecho por internet, por ejemplo, de divulgación de temas políticos, de temas feministas, de temas cualquier sea de derechos, que usan muchas imágenes para hacer bellas sus páginas y que no teniendo las cogen así buscando en Google y que ni dicen nada del nombre, ni pide, y que literalmente si le vas a sacar esas imágenes, nadie va a leer todo el texto que ponen, porque nadie se va a interesar de algo tan largo que es solo texto, sin una imagen bonita. Y cuando le dices
que esto es literalmente hacer algo contra lo que están promocionando que ellos hacen, por ejemplo, defender los trabajadores, y después usas mi imagen sin pedir permiso, esto es literalmente hipócrita. Y cuando le dices esto, no lo entienden. Al final, estamos aún ahí que la imagen que encuentran en Google es gratis. Vamos a ver, la gráfica en Internet lo es todo, porque a través de los ojos se capta, ¿vale? Entonces, en estos casos lo que hay que decirles es que tú cuando tenías un local, querías tener un escaparate llamativo para que la gente entre dentro de tu local. Pues en Internet, para ese escaparate llamativo, te lo hago yo como profesional. Es decir, como cuando alguien monta una tienda física o una tienda online. Es decir, de forma física tú entiendes que aparte del alquiler vas a tener que invertir en el escaparate, en el rótulo o bueno, en yo qué sé, la decoración, en lo que fueras. En Internet la decoración te la doy yo. Y eso es lo que te da un plus de valor. Entonces, no lo entienden, pero hay que seguir insistiéndoles en ese sentido, ¿no? ¿Y hay tú que qué seguir aconsejarías para... Perdón, te corté. ¿Qué aconsejarías para un ilustrador que quiere promocionarse online, pero sabe, porque a mí me está pasando mucho, que sé que si voy a poner algo por internet sobre un tema, por ejemplo, que me gusta mucho, porque ya me pasó con la música, con el punk, con las feministas, que estoy súper dentro de la causa y quiero ser activista también visualmente, o ahora estoy enganchadísima con el patinar, y pienso, voy a hacer una ilustración sobre patinar, y estoy segura que si la hago en 2 años o 3 años la encontraré en una Cami en Redbubble, y ya por esto no tengo ganas de hacer esta ilustración. ¿Qué aconsejarías para tener como un equilibrio entre promocionar mi trabajo online y defenderme de, no sé, esta es una Claro, demanda? no, al final es lo que tú has dicho, es buscar un equilibrio porque Internet desde luego te permite llegar a un público al que no llegarías, te permite difundir en espacios en ámbito internacional donde no llegarías, te permite participar en actividades, ¿no?, en las que si no, no participarías y con las cuales te pueden sentir identificada. Poder promocionarnos a través de Internet usando las redes sociales te da beneficios económicos porque son gratis, evidentemente no son gratis, pues estamos vendiendo nuestros datos personales, pero bueno, a nivel de promoción lo son. Beneficios estratégicos, o sea, te da cierta independencia, eres tú la que te promocionas, no dependes de que un tercero te descubra, es decir, tiene muchas cosas positivas. Realmente para usar las redes sociales, hace poco di un taller sobre esto con la PYME en Madrid, lo más importante es que la decisión que tomes sea consciente. Es decir, que no cojas y subas todo directamente a Internet, porque efectivamente Internet es un caballo contra el cual puedes decir, me peleo y no subo nada a Internet, error, porque ya está ahí. Es decir, los usos, las costumbres están ahí y el plagio y los abusos se han dado siempre. Hoy en día también es más fácil detectarlos que antes, no nos olvidemos, o que sea un caballo sobre el que montarnos, ¿no?, un caballo del que beneficiarnos, pero no a toda costa. Yo creo que hay que reflexionar sobre qué subimos y qué no subimos y tener en cuenta, pues, o sea, no hacerlo por inercia. Ahora subo a Internet, en mi Instagram, que es un gran escaparate, donde además me dan muchos likes, donde además me gusta. Igual no hay que subirlo todo, hay que hacer reflexión de qué subo y qué no subo, qué me reservo y qué si subo sé qué riesgos voy a correr, ¿no? Entonces, recomendaciones, pues desde luego, la primera y más fundamental, y que es donde se cojea la gran mayoría del sector, es conocer tanto tus derechos como tus obligaciones y los distintos tipos de licencia. ¿Vale? ¿Qué tipo de licencias hay? Si lo lanzo con una licencia abierta, si pongo la frasecita debajo de cada ilustración que subo, puedes compartir siempre y cuando me menciones para cualquier otro uso, ponte en contacto conmigo, simplemente es decirlo así con tus palabras. O controlar cuáles son las licencias más conocidas, como las Creative Commons, etcétera, y definir tus derechos de autoría cuando los subes. ¿Vale? También para que haya cierto rastro y esto acabe retornando en ti, pues otra cuestión es controlar los metadatos. Muchas veces sacamos una foto IMG o el archivo directamente, lo subimos con la numeración que viene y a lo mejor hay que, aparte que ahí está todo, ¿no? Puedes buscar hasta qué día, dónde y cómo fue creado, pues igual tengo que ponerle al archivo mi nombre o mi web, para que cuando se empiece a mover por Google también eso también tenga cierto retorno, ¿no?
Aprender de los registros tradicionales y los registros online, y registros, tanto el registro de propiedad intelectual como el registro Safe Creative, como los registros que son las bases de datos de diferentes redes sociales, que me interesa subir y que quede constancia de que eso es mío, que yo fui la primera en subirlo. Cuando dependemos de redes sociales, dependemos de otros y terceros y en un momento determinado nos pueden cargar la cuenta. Yo siempre recomiendo que la primera vez que se suba algo, se suba a nuestra propia web. Somos profesionales, por favor, tengamos una propia web, un portfolio propio, un dominio que nosotros controlemos y no un tercero, para generar el rastro primero de que la primera vez que se subió, donde se subió, para hacer prueba, pero también para que tenga retorno mi nombre y mi ilustración en el mundo de Internet, que eso tenga también una vuelta y que esas imágenes se asocien y que cuando alguien bueno, pues googlee mi nombre salgan esas imágenes, o cuando alguien meta esa imagen para buscar quién es la autora, salga que la autora es fulanita porque lo tienes en su web o lo tienes bien en los metadatos, ¿no? También hay que aprender qué cedemos o qué no cedemos en las redes sociales, ¿no? ¿Qué supone subir algo a una red social o no? No os preocupéis, la mayor parte de que van a usar nuestras imágenes para vender, Facebook, Instagram, realmente lo que venden son nuestros datos, nuestros gustos y somos producto en sí mismo como personas, ¿vale? Pero sí que es cierto que tenemos que empezar a leernos los términos de los sitios en los que estamos y los sitios en los que subimos nuestras ilustraciones, nuestras fotos y nuestros procesos, ¿no? Si solo lo subo a mi web, pues hay cuestiones como desactivar el botón derecho para que no se la puedan descargar bueno, desde luego no subirlas nunca en calidad, no subirlas en resolución de más de 72, ¿vale? Conservar siempre los brutos o los originales, y si estás cediendo esa ilustración para que un tercero la use en internet o de forma física o no offline, pues firmar contratos o que los presupuestos queden claras las cláusulas, ¿no? Luego hay también para Facebook hay un plugin de pago que hace que no te puedas descargar las fotos, bueno, luego hay más historietas, pero básicamente y resumiendo, procura tener una web de autor que sea tu rastro directo, que retorne siempre a ti, aunque utilices otras redes sociales, que cada vez que subas una ilustración tengas claro por qué subes esa y para qué, ¿vale? O sea, porque la estoy usando para promocionarme para esto, o si es una ilustración de un proceso más grande, pues igual de momento me la tengo que reservar y registrarla igual de forma cerrada, no pública, en otro lado, porque igual la voy a mover con clientes, ¿no? O sea, que no sea algo tan inmediato y sobre todo conocer tus derechos como autora y tus licencias y ilustración a ilustración hacer una reflexión de cómo la lanzo al mundo, ¿no? Cómo la parimos y en qué condiciones y con qué riesgos y sí. Así a grandes rasgos, no hay una solución mágica ni un truco mágico. En el momento que la lanzas a internet, estás asumiendo y corriendo unos riesgos y lo sabes. Pero los mayores riesgos muchas veces son nuestros propios clientes, que la usan para cosas que no están autorizadas. Y luego, bueno, pues de vez en cuando rastrea a través de diferentes buscadores las imágenes para ver cómo se está usando, dónde se está usando. Y luego, pues como tenemos poco tiempo y estamos poco liadas, pues hacer esa labor también educacional y de informar y de contactar con quien estamos viendo que la está usando. Que hay veces que les dice que igual, es como, ay, fíjate, es que tiene un montón de seguidores, qué narices, que por lo menos me etiquete, ¿no? Para que esto me va a mí. O sea, por lo menos conseguir a veces eso, ¿no? Y luego, que proteger nuestras imágenes, pero también hay que utilizar... Tenemos que tener buenas prácticas también con otros creadores y creadoras. Yo lo veo constantemente. Usamos fotos de fotógrafas sin pedir permiso. Nuestras ilustraciones como cartel de un concierto, los músicos sin pedir permiso. Hacemos un vídeo y ponemos música, ¿vale? Cuando colaborar entre diferentes creadores puede ser súper interesante. Si hago un vídeo, pues igual en vez de poner la música, yo qué sé, de U2, ¿vale? Que evidentemente tienes que pagar unos cánones, pues igual es más interesante hablar con un grupo de Oviedo que me gusta mogollón, hablo con ellos, alcanzamos un pacto y al final nos promocionamos y sacamos este proyecto adelante juntos o bueno, entender que son las licencias abiertas y en algunos casos pues las usaremos también, ¿no? Ojo, que ahí solemos equivocarnos. Y sobre todo se suelen equivocar con nuestras imágenes cuando están en bancos de imágenes o cuando tenemos licencias abiertas, ¿no? Que uso no lucrativo. Dicen, no, es que como no estoy vendiendo camisetas, o sea, uso lucrativo no significa solo venta y un retorno económico directo o inmediato. Uso lucrativo es hacer un cartel, hacer un mural en un bar. Vale que no van a vender, pero su imagen como bar está mejorando increíblemente. Ahí hay un lucro, ¿vale? No solo por lo que se ahorra de costes, sino por los beneficios que obtiene.
Que muchas veces es como uso no comercial o con uso no lucrativo, ¿no? Y dices, no, es que esto lo estoy usando, fíjate, no vendo camisetas. Bueno, no, pero te has hecho un escaparate de una tienda o te has hecho el cartel, ¿eh? Entonces eso también hay ¿Cómo que... me alegra que estés diciendo esto? Porque es algo tan típico que se oye tanto. No, es que no es uso lucrativo. Jolín, ya, pero a ver, también Uso hay lucrativo es modales, ¿eh? obtener un beneficio o no tener que hacer frente a un gasto que sería obligatorio, así directamente. Claro. Y uso lucrativo también son esos blogs de divulgadoras y divulgadores que dicen, no, es que yo estoy divulgando, ¿vale? Y estoy dando valor a tu trabajo. Exacto. Y sí, seguramente, y hacen una labor increíble. Estoy pensando en divulgadores y divulgadoras de cómics, etcétera. Pero si vas a utilizar ilustraciones del interior de mi cómic, pídeme permiso, que te voy a pedir, que te voy a autorizar. Ya no te cuento a grandes divulgadores o youtubers ahora mismo que viven de ello, es decir, directamente no por tu ilustración, pero tienen patrocinadores o les dan en publicidad o YouTube les paga por visualización, ¿vale? O pequeños blogs que también, que aparecen anuncios a los lados, ¿vale? Y esos anuncios tienen también igual es minúsculo. Y si no, el prestigio que tú estás ganando, lo estás ganando también por usar el trabajo de terceros. A ver, está lleno de Instagram de psicólogos o profesores de yogas con ilustraciones preciosas que han cogido de alguien, le han puesto un tag y se ha hecho No, pero estos ya son la profesionales, cuenta eso es súper evidente. Estoy hablando del típico fan del cómic que hace un blog de claro, divulgación y que también. nosotras además agradecidísimas porque nos da visibilidad, pero igual en esa educar es como, pídeme permiso, que te voy a decir que sí, ¿no? Es ver determinadas costumbres, ¿no? Bueno, eso, costumbres, usos. O las plataformas que hacen promoción del trabajo de ilustración y que si no tienen trabajos bonitos dentro de la plataforma no tienen nada valor. Entonces, ¿por qué no sé si estoy allí dentro? ¿Por qué no me has contactado? Tal vez hay algunas que son muy grandes y que de verdad nos da una atención si entramos dentro. Tal vez noto algunas que tienen, no sé, 300 seguidores y que están con las páginas llenas de ilustraciones y dices, en este momento soy yo que te estoy dando valor a tu página con 300 seguidores. En ambos momentos estás dando valor y al final es una cuestión que simplemente iba a decir levantar el teléfono, que soy así de vieja, con mandar, ¿no? un MD, un mensaje interno, pero que quede además constancia por escrito es suficiente. Oye, mira, en esta semana te voy a mencionar, voy a usar esto y esto. Encantadas, claro que sí, y para adelante, ¿no? Pero que al final, semilla a semilla, vamos plantando y vamos generando un poquito más de conciencia. Está claro que antes había más que la que hay ahora, ¿eh? Hace 20, 30 años había mucho más. Bueno, porque no había tanta manera de reproducir las cosas sin pedir permiso. Pero te enterabas mucho menos, ya ni todo te pedían permiso. También, es verdad. A causa de esto estuvimos buscando información sobre Tuesday Basen, que no sé si lo pronuncio bien, la chica que los diseños en Zara, y está buscando la resolución porque me comentaba Jenny que ella había entendido que sí, como que había ganado, pero no he encontrado nada. Lo que he encontrado es que ella y otros tantos artistas a los que ha plagiado Zara han hecho un colectivo, tengo por aquí el nombre, luego lo dejo abajo, para vender esos mismos diseños que Zara vende y poder así sacar un dinero de vuelta y poder meterse a juicios con ellos, básicamente. Me parece súper interesante porque yo he llevado varios casos contra Inditex, ¿vale? Porque es política y además no lo ocultan, ¿vale? Que efectivamente pues ellos tienen, digamos, un dinero en sus cuentas anuales para las posibles reclamaciones directamente. Tienen dos sistemas: alcanzar acuerdos de confidencialidad o decirte que no a todo y que ya harás a juicio. Y como ir a juicio además es ultra costoso, ¿vale? Y ya no solo económicamente, sino también emocionalmente, estar pendiente de un asunto así pues arrastra bastante. Pues vamos, que es constante que grandes empresas directamente les guste algo y lo cojan directamente. O sea, no es tanto el diseñador que plagia, sino que recibe indicaciones de qué es lo que tiene que copiar o qué es lo que tiene que plagiar. Tremendo. Es muy fuerte. Total. Que antes lo comentamos y nos pareció muy interesante lo que dijiste, Marta, el hecho de nombrar o no nombrar a estas personas que tienen una mala praxis. A ver, yo soy de la opinión que la información hay que compartirla, pero que hay que tener cuidado cómo se comparte esa información, porque nos podemos, si acusamos de un delito que no hay una sentencia, ¿vale? Nos podemos ver acusados a su vez pues, de un delito contra el honor.
¿vale? Entonces, yo creo que sí que hay que compartir la información, pero hay que tener mucho cuidado cómo se comparte la información. Y me explico. Nos puede muchas veces el calor, ¿no? El calor del momento, de cuando nos hemos enterado y entonces empezamos, es que me han plagiado, me han robado, y entonces, desde luego, nos tenemos que tomar las cosas con calma y con cabeza fría y seguramente informarnos. Y creo que hay que dar una serie de pasos. Hacer público un hecho que a nosotros nos parece denunciable, depende cómo esté redactado y cómo lo contemos, es perfectamente lícito. Es mi opinión en relación a una parte de la historia. Estos son los datos y vosotros sacaréis vuestras conclusiones. Acusar a alguna empresa en concreto directamente, pues por eso con palabras de llamarles ladrón, por ejemplo, nos podemos tener un problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, si veis que alguien está haciendo un uso no autorizado de vuestras fotos, en primer lugar, calma. Que no sea algo inmediato, que no quieras resolverlo ya en 24 horas. Informa, comparte, habla con tus amigas, con asociaciones, etcétera. Y los pasos a dar, pues el primero de ellos sería identificar realmente el problema, ¿no? Investiga y recauda pruebas. O sea, capturas de pantallas, vete a eGarante, que es una página que te certifica contenidos, vete investigando quién está detrás, una gran empresa, una pequeña, esto lo firma un diseñador, una ilustradora o solo la empresa, cuánto la han usado en esto o lo han usado en más, o sea, haces esa labor un poco primero de investigación antes de levantar la liebre, ¿no? Yo el segundo paso que suelo recomendar es advertir al infractor y además hacerlo de forma cordial y de forma privada, no pública, ¿vale? Pero que se haga de forma cordial y privada, que muchas veces puede ser un contacto de, oye, ¿qué estás haciendo? Tal cual, ¿vale? No significa que no tenga que hacerse de forma fehaciente, que no te tomen por alguien que pasaba por allí, que es una pipiola, sino, oye, que te está contactando una profesional. En un momento determinado, si sabes que a quien tienes enfrente ya es una empresa, es alguien serio, hazlo además a través de correo, con mail, ¿cómo se llama? Mail track, ¿no? Que te certifique que han abierto el correo, ¿vale? Hay formas además de certificar con acuse de recibo, eso sería ya igual una fase más posterior, ¿no? Pero que quede constancia. Si no te hacen ni puñetero caso en esos contactos más privados y de forma cordial, reclamación extrajudicial o a través de un mail certificado, un burofax, ¿vale? Ahí ya sí que decidís vosotros si hacerlo por vuestra cuenta o acudir a donde un profesional, una abogada que, bueno, pues que igual te lo arma un poquito mejor, y más que armártelo mejor, pues es muchas veces la imagen que da frente al que tenemos enfrente, lamentablemente. Y luego ya si no, el siguiente paso sería pues la demanda, bien civil o bien penal, que hay veces que a ese paso no llegas, entonces está como el paso B, la denuncia pública, ¿no? Pues ahí sí que también con mucha cabeza fría, coordinar pues con diferentes asociaciones que te puedan apoyar, también diferentes notas de prensa, no limitarlas única y exclusivamente al pataleo en Instagram, en los stories, ¿no? Sino hacer una campaña más orquestada también, ¿no? Un poquito más... Entonces, tú dirías que, perdón, te corto otra vez. No. Tú dirías que la parte pública llega al final de esto, como última posibilidad. La parte pública llegas cuando ves que ya no hay nada que hacer. Yo creo que primero si te ignoran, hay que no te intentar primero contestan. algo cordial, que puede ser, oye, mira, me etiquetas y ya lo has conseguido, o es que esto que estás haciendo tiene un coste, tal si te mando una factura. ¿Vale? Porque ¿Vale? esto es lo que pasó a Tuesday, que ella también, cuando le copiaron, ella contactó con ellos y tuvieron estas conversaciones bastante largas. Bueno, Sí, conversaciones. paciencia, porque es cierto que se suele alargar muchísimo. Sí, pues, quiero decir también esto, que por experiencia es fatal, porque es muy largo, Sí, es muy, muy hasta largo. que contestan, y si entran ya abogados de por medio, o sea, puede pasar un mes desde que tú envías el requerimiento hasta que te contesten, y si hay opción de algún tipo de acuerdo, que luego igual puede acabar en nada, ¿vale? En agua de borraja, pues eso puede pasar meses, eso es cierto, Sí. que hay que armarse de muchísima paciencia también. Y a ella le pasó que después de estas comunicaciones, donde al final Inditex le decía que ella no era tan famosa para que de verdad ella pudiera tener derecho a ser reconocida como ilustradora, propietaria de estas cosas, ella se cansó de esto. ¿Le contestaron eso? Sí, era como algo así, era como que le habían comunicado que ella No tiene no ninguna tenía base legal eso, pero bueno. seguidores. Claro, son todas esas cosas que, bueno, Como después el dibujo de un también niño me que no hicieron- tenga ningún seguidor está protegido por derecho de autoría y no pueden usarlo. O sea, así de Exacto. sencillo.
Dejaré El dibujo de un debajo... niño que simplemente lo ha dejado en la calle y lo han recogido y que lo ha visto su madre, su tía y su prima, está protegido. Esto de asociarlo al número de seguidores, eso sí que tendrá una consecuencia en cuanto a la posible indemnización igual, aunque el artículo 143 de la Ley de Propiedad Intelectual Española en ese sentido es horrible porque establece que te indemnizarán en base a lo que tú hubieras cobrado y no en base al beneficio que habría obtenido esa empresa. También. En Italia también lo sé, pero por ejemplo en Estados Unidos no, y por eso además se lo piensan muy mucho, porque claro, si tú vas a juicio y tu tarifa habitual de haber cedido hubieran sido 1.500 euros, pues como mucho igual sacas 3.000 en juicio y en costas, etcétera, imagínate lo que es. Entonces eso no compensa. Si fuera en base a yo te exijo a ti, Inditex, que me presentes las cuentas de cuántas camisetas han vendido y en base a ello ya se lo pensaban 2 veces. Entonces una de las cuestiones que íbamos reclamando, que se llevó además al estatuto del artista que se modificara en la propiedad intelectual, es que enseguida han regulado, han redactado, han legislado en cuestiones como piratería, intercambio P2P, porque eso al final afecta a las grandes empresas, las que afectan a los autores, a los creadores, a la base de la pirámide, a los que aportan la creatividad, la habilidad y el contenido real en base al cual se sustenta todo el negocio, como son el plagio y los usos no autorizados, eso está ahí y, bueno, perdonad que me indigna un poco. No, porque esto es normal. Bravo. Total, es que es total. Claro, porque al final ellos que van a perder si tienen abogados en nómina y además tienen también, pues eso, cierto capital ya establecido para este tipo de situaciones. Aparte que muy pocos, si no, o sea, porque al final no hay casi ni jurisprudencia, porque ¿quién llega a juicio? No llega nadie. No llega. No llega nadie, porque aunque yo diga, pues venga, te lo hago yo hasta que no ganemos, no te cobro procuradores, o sea, el coste, todo, o sea. Esto pero cuando me pasó igual que mi abogada italiana me dijo que por si acaso si te devuelven algo está baseado por cuánto tú pedirías por un encargo así, me hizo pensar mucho esta época, ya hace muchos años, 8 años, que pedía muy poco por mi trabajo y me ayudó muchísimo esta experiencia a darme cuenta que mis presupuestos tienen que tener más valor que lo que le daba a esta época, que ya era más pequeña y tenía menos sí que encargos. Es cierto que luego está el tema del caché, evidentemente, pues hay ilustradores y ilustradoras que tienen más caché o menos, ¿vale? En base también al reconocimiento social que tienen como ilustrador o ilustradora, eso es cierto, pero porque no nos dejan establecer tarifas, pero hay unos servicios mínimos que se cumplen, ¿vale? Y que todos deberíamos de cobrar como mínimo, independientemente luego de nuestro caché o los pero usos. Nuestro caché es también aleatorio. Subjetivo, absolutamente subjetivo. Esto creo que es una de las cosas que desde beginner no sabes muy bien y dices, porque yo no soy muy conocido, entonces tengo que pedir menos, pero menos de cuánto, de cuánto te vas a pagar una hora, porque un canguro gana más que yo si vamos bajando. Y quiero que un canguro gane bien, ¿sabes? También. Y además nuestro precio no debería ser solo nuestro precio hora por hora de trabajo, porque puede haber ilustradoras que hagan algo muy rápido, sino también por los usos. O sea, evidentemente eso es, o sea, no trabajamos por horas, pero para hacernos conciencia de cuánto cuesta nuestro trabajo, reducirlo a veces, ¿no? De forma más reduccionista, ¿no? A cuántas horas de trabajo invierto en esta ilustración o cuánto me pagan por ilustración en este proyecto, igual nos da una capacidad de visión. Pues es una información que nunca hay que dar al cliente para que no le demos pistas, para que reduzca y te diga, no, mira, esto sácatelo en 3 horas. Que no, esto... que os encontraréis clientes así, ¿eh? Está lleno de clientes así. Por mi experiencia con lo que me pasó con marcas grandes, lo fatal es esto de contactar en privado, porque tú también estás muy como aflicta y frustrada y estás como con tanta energía. Pero cuando son marcas grandes, no contactes por privado porque el que te va a atender es el community que está llevando esa red social. Localiza en su página abogado. web. Eso es. Localiza un mail, ¿vale? O varios y envíalos a esos varios. Sí, nunca escribir a una marca privado en Instagram, digamos, o en Twitter. No. Buscar en la web los contactos. En ningún caso, pero es cierto que con personas más pequeñitas va a ser mucho más difícil localizar un mail al que escribir. Sí. O un teléfono. Pero cuando me pasaron que hice step más largo, como cuando vi estas ilustraciones que eran
muy, muy parecida a las que había hecho yo, me pasó esto, me pasó que contacté con una abogada y hicimos el trabajo de contactar con ellos en privado y empezó una negociación que no era una negociación, un intercambio de comunicaciones donde... Entre abogados. Entre abogados. Y primer cosa que pasa es por... esto no por Urban Outfitter, por esta marca francesa de ropa para niños, donde la situación era un poco más peculiar porque la ilustración se veía como parecida a mi estilo de cómo yo dibujo los monstruos, pero no estaba literalmente marcando un dibujo en concreto, eran como más 2 o 3 Un dibujos. plagio no tiene que ser algo copiado exactamente, sino que haya un parecido sustancial, ¿vale? Y pero allí es donde juega las todo. ideas y los estilos no están protegidos, entre comillas. Exacto. Y entre Allí es comillamos, donde ellos... Ahí es donde ellos juegan con esta, no sé, este espacio gris, sí. porque nosotros le enseñamos las pruebas de las cosas que eran muy parecidas a lo que hago yo y los abogados primero sacaron el producto de la venta, lo sacaron directamente y esto para nosotras fue ya, al menos esto ya está. Pero después su defensa fue que mi trabajo no tenía bastante personalidad para tener derecho a ser copiado, a ser plagiado. Vale, absurdo, ¿vale? Por un lado está el hecho de si se acredita el plagio y por otro lado también está el hecho que además estos traen en cierta forma la legislación anglosajona a aplicarla en una jurisdicción que no compete, en un ámbito que no compete ni en Francia ni en España, ¿vale? Donde es cierto que las ideas y las marcas tienen otra protección, ¿vale? Ahí habría que haber visto, yo no conozco el asunto, no puedo darte una opinión basada ni fundamentada, pero es cierto que el plagio está protegido por el derecho de autoría y luego tú antes pusiste el ejemplo de Gemma Corel, ¿vale? Evidentemente quien dibuja como Gemma, ¿vale? Un personaje con sus rayas, etcétera, se está aprovechando de la imagen, del caché, del nombre que tiene, o sea, no venden por en sí, por la ilustración en sí, sino por el nombre que está por detrás, que ya está asociado a un estilo determinado. ¿Vale? Sí. Ahí estaría funcionando, ¿vale? La ley de competencia desleal, o sea, otra legislación totalmente diferente, ¿vale? Y esto es por lo que estoy viendo con el auge de Instagram, de las redes sociales y los seguidores, muchas veces a la hora de defenderse acusan, es que no tienes suficientes seguidores, es que no eres suficientemente conocida, es que tu dibujo no es marca. Tu dibujo, o sea, una marca es cuando alguien ve un dibujo y rápidamente sabe de quién es, identifica perfectamente sabe quién es. Por cierto, en relación a ese tema, le recomiendo a tu letrada la sentencia de Kukushumushu, ¿vale? Entonces, que es bastante reciente. Y confunden cosas, porque el plagio directamente es una infracción, ¿vale? Otra cosa es que en ese caso estás hablando de 3 personajes, 3 dibujos o un estilo, no lo sé, no sé en ese caso qué es lo que ocurría en ese caso concreto, Julia, pero desde luego que no confundan, son los tuyos y se veían claramente, ¿no? Sí. Y por esto también se acabó así. Yo, bueno, quería acabar el cuento, pero simplemente no pasó nada más. Me contestaron así. ¿Has conseguido alcanzar algún acuerdo que te indemnicen en alguno de los casos? Es súper difícil, sí. No. Lo que fue es que dijeron que ellos dejaban de vender el producto, pero que por estos sentidos que decían que mi estilo no tenía bastante reconocibilidad para ser definido un estilo y que era una estética como genérica, hecha por quien quisiera. Entonces, por esto me decían que si yo quería seguir con buscar una resolución económica, me iban a hacer causa por lo que habían perdido ellos con esto. Por la retirada. Sí, para retirar los productos. Y se acabó así, con esto como de warning. Sí, te hicieron una amenaza velada. Una amenaza, perdón, es que las palabras... No, ya la digo yo. Eso fue una amenaza. Una amenaza, sí, totalmente amenaza.
A ver, suele ocurrir, es más, una posible defensa es contrademandar argumentando unas pérdidas económicas sin una base jurídica, pero el hecho que ya retiraran del mercado da cierto, o sea, porque difícilmente lo retiran, con lo cual... Ya es una prueba, ya estamos con una prueba que os da miedo esto. Eso es, más tendríamos que denunciar o al menos llegar al punto al que llega Julia, porque habitualmente no se llega. Y con mi Urban Outfitter fue mucho más fácil, sorprendentemente, y lo quería aconsejar también porque la abogada americana con la cual contacté me dio un documento que es muy común y que lo puedes encontrar por internet, yo no lo sabía, DMCA, DMCA, los compilas con tus informaciones, le envías al mail que encontrarás en la web, porque hay siempre mail de cualquier compañía donde enviar estas informaciones, y le dices básicamente que este trabajo es parecido a tu trabajo, le enseñas el ejemplo, y ellos me contestaron enseguida, como en 2 días, diciendo que tenían que monitorar, que verificar lo que estaba pasando, y después volvieron como, no sé, en una semana o 2 diciendo que es verdad que hay que esta imagen se parece a nuestro producto, pero también nuestros diseñadores no han copiado y entonces simplemente nos sacamos el producto de la venta. Que también aquí es un juego, pero a menos mi tapiz de perro salchicha no está a la venta, y yo como prueba de tener una prueba que este producto está a la venta, lo compré. Entonces al final estoy gastando dinero en comprar copias para haré creo una expo como en un par de años de estos productos, porque también son monos, pero... Jolín, tremendo, chicas. Voy a ir cortándoos porque entiendo que tenéis una vida y unas cosas que hacer. Pero nada, unas gracias infinitas a las 3, de verdad, porque lo que se ha hablado aquí ha sido muy importante, se han dado muy buenos consejos. No sé si Marta quieres añadir algún último tip o algo más que se haya quedado. Bueno, yo creo que ya he dicho 4 o 5 cositas para que se queden por ahí, para que la gente se le encienda la alarma también, que eso es importante. Que viva angustia, pero de vez en cuando que se encienda el farolillo ahí rojo es importante también. O sea que tanto para defender nuestro trabajo como para cómo soltarlo a la red, ¿no? Esto es lo que preguntaba Julia. Creo que es un poquito con lo que la gente se tiene que quedar más, ¿no? Eso es. Pues muchísimas gracias, chicas. A vosotras. Muchas gracias, de verdad, gracias a vosotras. por todo el ratito que habéis estado con nosotras. Joder, Marta. Muchas gracias, muchísima información, genial, espectacular. Gracias, María, gracias, Julia, por contarlo. Sí, por contarlo. Me parece más valiente y más necesario que se cuenten las cosas y que se cuenten más. Sí. Y muchas gracias a vosotros también por escucharnos y dedicarnos vuestro tiempo. No tenemos nada más que añadir por hoy, así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!